360 en acción, Única Macho está en on. Historias reales sin omisión, cartas de vida, inspiración. Única Macho 360. Única Macho gira el mundo entero. Única Macho 360. Única Macho gira el mundo entero. Única Macho 360. Macho 360. Hola a todos, hoy tenemos un programa espectacular. Vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial. Me acompaña el profesor Andrés Felipe Vasco. Hola, rector Hugo, ¿cómo Bienvenido. estás? Muchas Bienvenido gracias por la invitación. Bueno, no, ni más faltaba. Vamos entonces a conversar sobre los desafíos de la inteligencia artificial. Ahora iniciemos este diálogo preguntando por los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos en materia educativa que tenemos las instituciones de educación superior para afrontar la inteligencia artificial como una realidad? Listo, perfecto. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en este programa. Bueno, inicialmente desafíos podemos encontrar muchos. Digamos que la inteligencia artificial es un camino que ha tomado mucha fuerza, se ha establecido de una manera muy idónea en los últimos años ya, y esta forma de desarrollar el contenido y esta forma de llegarle a los usuarios, a los estudiantes, a los profesores, cada día va tomando más y más fuerza. Uno de los desafíos muy importantes que debe tener cualquier persona o cualquier estudiante o cualquier profesor que quiera verse involucrado en este espectacular camino es saber hasta dónde llegar, es decir, tener unos límites claros de dónde a dónde va a sacar la información, y esa información que saque o obtenga de ese elemento sea una información idónea y que pueda recopilar de cierto momento. Bueno, es importante recalcar que la IA presenta variaciones en cuanto al resultado que se está presentando, y esas variaciones como tal permiten al usuario, sea estudiante, sea profesor y demás, poder establecer esos límites que mencionaba anteriormente. En cuanto a la condición ética de la información que refleja esta derivación de información, es importante también establecer esos límites. ¿Qué quiere decir esto? Si un resultado que obtengamos de la IA, sea de cualquier búsqueda como tal, no nos tomamos el trabajo de indagar o verificar esa información de dónde viene, si es indicada, si el factor de búsqueda de tal no deriva de un blog, sino que deriva de una fuente confiable, ahí estamos cometiendo un error muy grave que no debería presentarse en el manejo de la IA. Desde la perspectiva del consumo de contenido por parte, digamos, en la búsqueda de información, ¿ya? Porque la IA nos da otros caminos, otra gran cantidad de rutas, de posibilidades que tiene que ver ya cuando un proceso se automatiza a través del entrenamiento de una inteligencia artificial. Bueno, ahora contanos algo. De cara a la IA, a las posibilidades que tiene la IA de resolver muchos problemas cotidianos, ¿cuáles deberían ser entonces las competencias que debería de tener un estudiante a la luz de tener posibilidades de no ser reemplazado y, por el contrario, volverla una herramienta que potencie sus posibilidades? Perfecto. Digamos que hay muchas dudas, muchas inquietudes, muchos cambios en este tema de la IA, y uno de ellos es que la IA va a reemplazar al humano. Desde mi punto de vista no lo va a reemplazar, porque la IA es un camino, es una ayuda, mas no es un sustituto. Al no ser un sustituto, va a ser un complemento idóneo para tomar decisiones, para poder indagar, para poder tomar esos parámetros que nos arroja a la hora de obtener los resultados. Un estudiante perfectamente el día de hoy puede trabajar en cualquier recurso de IA sin tener una capacitación previa. Hay unos elementos básicos que debe tener, que es el tema de generación de un prompt, que es como la rúbrica que va a tener o la forma de preguntarle a la IA para que arroje la condición o el resultado esperado, pero son elementos muy básicos. En este entorno, en este mundo tan cambiante, es importante recalcar y resaltar más que todo que la IA depende de lo que el usuario le alimente.
¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos la posibilidad de ir entrenando a la IA y la IA va arrojando resultados de acuerdo al entrenamiento que nosotros le demos a esta inteligencia artificial. En la medida que mejor entrenemos la IA, los resultados van a ser más asertivos, más adecuados y digamos que más específicos para el resultado que depende de la derivación del mismo. Ok, ¿cuáles son entonces los mitos que has de pronto encontrado en la comunidad universitaria sobre el uso de la IA? Es decir, hay posiciones encontradas de quienes opinan debe incluirse, hay quienes opinan no debe utilizarse. ¿Cuál es entonces esa posibilidad que tenemos como profesores y cuáles son los mitos que se han generado? Perfecto. Paradójicamente, digamos, uno de los mitos que yo veo muy frecuente es que la IA va a reemplazar a los profesores. Eso se presenta tanto en profesores como en estudiantes, pero vuelvo y lo repito, no es que se presente ni vaya a suceder a corto ni mediano plazo desde mi punto de vista, porque la IA es un complemento, es decir, la IA depende de un usuario para poder modificarse o poder ser interactuada sobre ella. Por el contrario, la IA ha permitido a los usuarios, a los profesores generar contenido de valor, a los estudiantes poder llegar a temas o elementos que quizás no habían podido hacer algo, o también en su defecto poder trabajar aspectos y perfeccionar ese contenido que antes quizás a un estudiante le dificultaba. Hay un caso, digamos, particular que se evidencia mucho en las aulas de clase y es que un estudiante tiene la habilidad, por ejemplo, en programación, en lectura crítica, en investigación, y con la metodología tradicional de pronto se puede quedar un poco corto a la hora de profundizar ese conocimiento. La IA que le permite, a través de una simple automatización o a través de un simple agente IA, poder perfeccionar ese conocimiento y poder en cierto modo llegar a un nivel superior el estudiante, poder trabajar sobre ese conocimiento e indagar de forma más adecuada a eso. Bien, has tocado un tema muy interesante, que es un tema que tiene que ver con una apuesta que vamos a hacer desde la institución universitaria Antonio José Camacho, que son los agentes de IA. Cuéntanos un poco qué potencial nos trae el tema de los agentes. Claro, sin duda. Un agente IA es una herramienta que nos va a permitir personalizar un agente artificial, o en este caso llamémosle una inteligencia artificial, de acuerdo a unos parámetros establecidos. Nosotros como universidad estamos apuntando a que esos agentes IA mejoren todos los procesos internos de la universidad para que queden automatizados. Te voy a poner un ejemplo puntual. Un estudiante tiene una duda puntual sobre un tema, habrá un agente IA que le permita profundizar sobre el tema, pero sin salirse del marco pedagógico educativo que tenga. Es decir, el agente está personalizado, programado, de tal forma de que llegue a los temas que imparta o que el estudiante quiera llegar, sin salirse del marco como tal. Aquí es una diferencia puntual. Muchas veces los estudiantes, los docentes o las personas en general se limitan o se frustran un poquito a la hora de indagar sobre IA, porque arroja resultados que no están esperando, pone palabras que de pronto no están solicitando y el resultado no va a ser el esperado. Con un agente IA podemos garantizar en cierto modo que el resultado va a ser el esperado o el indicado, porque está configurado, programado de tal forma de que genere el resultado que está esperado para el estudiante, para el docente o para la institución en general. Si hay alguien interesado en desarrollar un estudio, perfeccionar su conocimiento o consolidarse profesionalmente en el campo de la inteligencia artificial, ya existen en el mundo ofertas en institucionales que hay en el mundo. Sí, actualmente ya pasamos de lo empírico a lo profesional. Anteriormente, cuando salió el tema o el boom de la IA, era más empírico, que las personas de pronto tenían la posibilidad de indagar y empíricamente sacaban los prompts. Ya hoy en día hay certificaciones internacionales, carreras internacionales de IA, posgrados internacionales, tanto en Colombia como en el exterior, que nos permiten ya no solamente tener la habilidad, sino certificarnos en IA como ingenieros, como especialistas, máster, doctorado y demás. ¿Y la legislación qué? ¿Qué ha pasado con la legislación en materia de inteligencia artificial? Ok, ahí hay un panorama un poco confuso, porque es como todo, hay voces a favor y hay voces en contra.
Hay, digamos que, dirigentes que están muy a favor de la IA y quieren apoyarlos, pero hay otros que los ven como una traba o un problema por la misma razón. ¿Cuál es esa razón? Que de pronto la IA no tiene, entre comillas, un fin o un espacio donde se pueda cerrar. Es decir, lo ven tan amplio que ven la necesidad de reglamentar eso, que en un momento, diría yo, cercano, va a haber una reglamentación donde se limite esa posibilidad de dónde a dónde va a llegar la IA, y hasta ahí podemos llegar para no generar controversias, para no generar o llegar a donde no sé, caminos donde no podamos tocar. Bueno, en materia de experiencias al interior de la universidad, de la aplicación, ¿en qué estamos? Estamos muy bien. Inicialmente, digamos que la IA se tomaba para estudiantes que quisieron en su momento poder llegar a otro nivel en términos educacionales. Por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente, un estudiante muy bueno en programación, que tenía habilidades excelentes, pero quizás tenía no muy buenas habilidades en la redacción de código o de documento como tal. La IA le ha permitido, o estos agentes IA les ha permitido poder corregir e indagar todas esas falencias que han tenido para suplir esas necesidades. Es decir, las fortalezas las ponemos a un nivel superior y las debilidades las ponemos en fortaleza. Es decir, nos ha permitido como institución poder aprovecharnos de todos esos agentes, de todas esas capacidades que tenemos para poder indagar sobre ello y avanzar un poco más. Además que, déjame contarte una experiencia que tenemos nosotros en el proceso de cambio de nuestro ERP académico. Hemos hecho una indagación a través de una consultora, una indagación internacional, y hemos encontrado software académico que hoy en día ya tiene soluciones de IA incorporadas. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de ese mapa de lo que hemos identificado, por ejemplo, tenemos una IA a la que el profesor le puede subir los documentos en PDF, la IA los califica y una vez los califica automáticamente carga las notas a la plataforma de calificaciones de esa solución. Vimos otra solución que tenía una inteligencia artificial que le permitía al profesor hacer un diseño curricular de los diferentes momentos, pero al tiempo, entre tanto, iba apoyando al profesor en el diseño curricular, iba apoyando al estudiante en el desarrollo curricular. Es decir, cada que el profesor hacía una intervención en su planeación, le decía a través de WhatsApp al estudiante: el profesor ha planteado el siguiente ejercicio, el siguiente trabajo, el siguiente... Entonces estaba interactuando simultáneamente con los dos, con el profesor desde la perspectiva del diseño, apoyándolo con el diseño, y con el estudiante desde la perspectiva del desarrollo curricular. Con el resultado. Sí, entonces hoy en día las aplicaciones en general y las aplicaciones de e-commerce, de muchas aplicaciones están tomando inteligencia artificial para hacer análisis de perfiles, de compra, de muchas cosas, ¿no? De acuerdo. Es otro ámbito en el cual se ha desarrollado la inteligencia artificial. Al respecto, con lo que usted estaba hablando, acá en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, estamos desarrollando 3 complementos IA, en este caso 3 agentes IA, que van a permitir la articulación con todos los procesos internos que se están desarrollando tanto a los profesores como a algunos estudiantes. En el caso puntual, le va a permitir a los profesores poder desarrollar todo el microcurrículo sin necesidad de conocer muchos aspectos que antes debería conocerse. En este caso, la IA está capacitada en llevar al profesor de tal forma de que lo vaya conduciendo, generando sugerencias, modificaciones y elementos para la construcción de todo el microcurrículo de una manera eficiente, sin necesidad de establecer parámetros. Está en la capacidad también de generar los documentos con los formatos institucionales y que pasen a revisión del ente encargado para su aprobación inmediata. Bueno, hemos hablado de la inteligencia artificial desde el punto de vista académico, tecnológico, legal, pero ¿y qué pasa con lo axiológico?
¿cuáles son entonces los límites éticos que nos propone el trabajo, que nos implica el trabajo con inteligencia artificial? Sí, de hecho hay muchos límites que debemos tener en cuenta en cuanto a lo ético. Uno de ellos, yo invito siempre al uso responsable de la IA. Ese uso responsable nos invita siempre a que sepamos que esa IA puede tener una invención o puede tener un contenido que va respaldado de alguien o de algo como tal. Otro elemento que yo considero sumamente importante en este aspecto es la integridad de los datos. ¿Qué pasa? Digamos que en cierto punto toda la información que nosotros logremos capturar, logremos poner en este ámbito, esa información va a quedar volando en la web, va a quedar en alguna parte. Esa información no debería ser aprovechada para usos no apropiados, sino que esa información debe ser considerada que tiene un autor, que tiene un propietario, que tiene alguien, un doliente, como dicen por ahí, y esa misma información debe ser capturada para el uso adecuado del mismo. Y finalmente, algo que digamos que se queda en el tintero y que es importante mencionar es que la autoría de la misma hay que darle la autoría que corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros generamos un documento, generamos información, generamos contenido, hay que plasmar que ese contenido fue generado por IA. No va a hacerse responsable como si el contenido en su totalidad fuese creado por nosotros mismos, sino que esa misma creación debe verse repercutida en alguien que interactúa allí. En este caso, un agente IA o una inteligencia artificial, sin importar cuál sea. Bueno, hemos tenido entonces un diálogo muy productivo con el profesor Vasco, agradeciéndole por habernos acompañado el día de hoy y invitándolos a todos a que se adentren en este maravilloso mundo de la tecnología y de lo que significa ser una Smart University. 360 en acción, Única Macho está en on. Historias reales sin omisión, cartas de vida, inspiración. Única Macho 360. Única Macho gira el mundo entero. Única Macho 360. Única Macho gira el mundo entero. Única Macho 360. Macho 360.